el personaje nace en 1915, muere en 2001. Y voy a hacer un resumen de toda su vida, pero para situar, era uno de las mentes más importantes de todo lo que ha sido el movimiento hippie en Estados Unidos, pero no a nivel gráfico, pero a nivel filosófico. Esta música es mala. Austríacos, no, está bien, la Austria está perfecto, pero una cosa menos pesado, cosas Debussy, por ejemplo. No, me gusta mucho más la quinta, pero no todo. Entonces, quizás tres mentes más importantes, a ver si me recuerdo del mundo del movimiento hippie americano, era Timothy Leary, experimentador de las drogas, Jerry Rubin, que presentó un cerdo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1968 y casi ganó el cerdo. Y para mostrar, Ginsberg, es un cuarto, el escritor y filósofo, y el cuarto entonces es John C. Lilly, conocido en el mundo al final de su vida como gran experto de los delfines y de la espiritualidad de los delfines. Tema que parece un poco raro y absurdo, pero vas a ver que tiene una grandísima importancia y una importancia en mi vida. Porque el argumento de John Lilly y de los delfines me hizo ganar una batalla teórica y una batalla ¿cómo se puede decir?, de filosófico, con un prete del Opus Dei en Francia, con un público que era en parte laico y otros eran la juventud católico francés, no sé qué, del mundo muy ortodoxo y muy duro del mundo del Opus Dei. Y llego entonces a John C. Lilly, por eso, hace 15, 20 años, en un festival en Francia, un gran festival de teatro, yo hice una obra que a ciertas personas han visto como blasfemo, donde yo cogí la Biblia, leí la Biblia y estoy leyendo la Biblia con intonaciones diferentes, hacía descojonar la risa, porque las contradicciones de la Biblia, si uno es atea, mejor libro es la Biblia, porque las contradicciones son monumentales y basta leerlo cambiando la intonación que la gente se descojona de la risa. Entonces hubo mucha crítica de una cierta parte de la sociedad en Francia. Y llega un momento de un cura abierto, en cierto sentido, pero abierto a palabra, pero en realidad muy duro a nivel de sus convicciones, me cita o me invita a una discusión teológica, así un actor con un cura, y lo que yo no sabía al principio que era una trampa esta historia, porque el público era lleno de los suyos, de su juventud, de su cosa. Entonces, bueno, no voy a hablar de todo lo que había detrás de esta cosa, pero para llegar a Lilly, entramos en la discusión. Este tío representaba un poco parecido a lo que es el Papa Francisco hoy, cierto, parece teología de la liberación, pero si tú tocas un poco así, por debajo es duro, como siempre, y no había cambiado nada de su punto de vista. Entonces, una discusión donde un poco como la partida de tenis, como Rafa Nadal y no sé qué, Federer del otro lado, había esto, el Opus Dei y los actores, y yo mandando mis argumentos, los otros, y el público que estaba ahí en medio, y que lentamente iba incluso en dirección del cura, porque era como municipal, y pues era él que me había invitado, y además era en una iglesia, entonces él jugaba como el Barça en el Camp Nou, y jugaba en su terreno, y nada, y entonces yo notaba que sí, que eran difíciles, y los argumentos que me parecían fácil pero no pasaba con el público. Y llega este momento donde, hablando de espiritualidad, y yo toco un punto, yo digo, ¿y por qué se habla solo de los seres humanos? Dios y los seres humanos. Una cosa que no me gusta de la Biblia es que a la salida del jardín de Edén, Dios regala
toda la naturaleza a Adán y Eva y dice prosperar, utilizar y tal, y básicamente a la salida del jardín de Edén transforma el mundo. Dios transforma el mundo en una especie de Leroy Merlin y supermercado para los seres humanos, y en este momento las plantas, los animales pierden su espiritualidad, pierden su magia, que era el mundo politeísta, y entonces se transforma en cosa racional en este momento. Empiezan a hablar de esto, y yo digo, ¿y conocéis a John Lilly, el tío de Opus Dei? No. Oh. Y yo digo, y de su libro sobre la espiritualidad de los delfines. El tío, el cura, se pone como una vez, ¿cómo usted me puede hablar de los delfines? Estamos hablando de cosas profundos aquí, sobre el alma humana, sobre el Hijo de Dios, y reconocer la virginidad y todo. Y yo digo, espera un momento, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros los únicos con espiritualidad? Los animales, yo digo, yo he tenido un perro y te lo puedo asegurar que tenía sentido de humor el perro. Había días que era triste y otros días donde se veía que tenía muchas ganas de reírse. Entonces, si uno tiene ganas de reír, hay algo en la cabeza, no es solo una máquina. No, esto no. Entonces salía de este tema el hecho que la Iglesia Católica no quería aceptar nada más que la espiritualidad de los seres humanos. Y voy describiendo uno de sus estudios, donde, porque era buceador además este hombre, y ha pasado años y años buceando al lado de los delfines, y donde ha estudiado cómo los delfines cuando morían, vivían en parejas, los delfines viven en pareja, y viven en pareja toda su vida y crían sus niños en pareja. Pero cuando uno de la pareja muere, muchas veces el segundo se queda al lado y por 2 o 3 días está al lado del cuerpo muerto de su pareja. Y no solo, que había notado que en algunos grupos de delfines, venía un delfín de un lado, un delfín del otro lado del cuerpo muerto, y llevaba el delfín muerto, los dos nadando así, y lo tiraban, y fue por curiosidad a ver dónde tiraba este cuerpo, y estaba muchos esqueletos de otros delfines muy abajo en el fondo marino. Y entonces, de repente se da cuenta que había como un cementerio de los delfines. Entonces, si un animal se ve que es triste por la muerte de su pareja, está ahí velando el animal y lo lleva en un sitio donde están los muertos, esto es una cosa complicada atrás. Entonces, este hombre pasó su vida, bueno, la segunda parte de su vida a estudiar esto. Pero volviendo al principio, entonces nace en 1915, familia de banqueros, mucha pasta, Minneapolis, Estados Unidos, y destinado por sus padres a ser otro banquero también, pero desde su adolescencia se rebela contra la familia, no quiere seguir el paso de sus padres y se dedica a la ciencia. Ciencia, biología, ciencia, psicología, es un momento donde todos los temas de la psicología, después de Freud, de todo estaba muy en auge, a los 20 y 30. Y este hombre pasa de una universidad a otra y empieza a acumular muchas experiencias alrededor de esto, siempre buscando lo que es la espiritualidad, las cosas profundas sobre el nacimiento, la muerte. Llega entonces a encontrar elementos para ampliar el conocimiento y las sensaciones. Y entonces empieza a tocar los estudios en laboratorios sobre las drogas. Y como quiere, es un científico extremadamente riguroso, él toma una decisión de nunca hacer experimentos sobre otras personas con drogas que él no hubiera hecho en primera persona antes. Es decir, una ética de la experimentación, porque evidentemente estamos hablando de los años 30, 40, es un dominio muy nuevo de cómo reacciona el cerebro con ciertos productos o otros productos o ciertas estimulaciones. No se sabía nada de todo esto, entonces era pionero él en esto. Y con un poco más tarde, en los años finales de los 50, el doctor Timothy Leary,
que era también un hombre el que iba en esta dirección, descubren el LSD, es el principio de las drogas sintéticas que después ahora mismo en discoteca está presente, pero lo han descubierto eso. Pero mira por dónde, no solo hace investigaciones científicas, pero en este afán de conocer lo que es la experiencia de vivir, estudia el yoga, va en Chile y pasa un tiempo, pero muchos meses, con un chamán de los mapuches. Todo esto al principio de los años 60, y se nota que son estos los fundamentos de lo que se llama New Age, fundamentos de lo que era el espíritu hippie, y son entonces un pequeño grupo de personas que saliendo de la ciencia han intentado dialogar el conocimiento de la vida y han tocado el espiritual. Y con esta particularidad que de este hombre, después de sus experiencias chamánicas, ha querido ir más cerca de los animales y fue entonces hasta a los delfines, cosas que en su vida como científico ha conseguido. ¿Conocéis el proyecto SETI, que es la investigación sobre la presencia extraterrestre? Es decir, hoy en día sigue todas las antenas de telescopios, de radiotelescopios, entonces están dedicando unas horas al día a escrutinar el cielo para ver si no hay señales organizados que no son naturales y que podrían ser de origen de vida extraterrestre, y todo el planeta participa en este proyecto, un proyecto que no tiene nada que ver con Hollywood o las películas. Han hecho una película de esto, pero entonces esto, el estudio de los delfines como mamíferos inteligentes también fue fundamental, y la cosa extremadamente triste es que los que más han utilizado sus trabajos ha sido la Armada Militar estadounidense, utilizando los delfines como torpillas animales, poniendo bombas encima y diciendo a los delfines de ir contra un barco, por ejemplo, o utilizar los delfines como espías. Es extremadamente triste. Él mismo en los últimos años de su vida intentó el imposible para parar esto. Pero la imagen por donde un hombre tan pacífico y tan diferente acaba siendo utilizado por el mundo capitalista, militarista y todo, para joder todavía más la naturaleza y mandar los delfines mismos a su propia muerte por razones políticas humanos y culturales además. Todo esto es extremadamente triste. Pero, no por lo menos, este hombre ha puesto las semillas de lo que en mi opinión es la grande revolución que nos está esperando. El monoteísmo en todas sus formas, incluso la forma musulmán, está totalmente desfasado y fuera de la realidad de nuestro mundo. No hay una fuerza ordenada para intentar buscar otra filosofía y otra espiritualidad atrás, pero sí hubo hace 30 o 40 años gente que han trabajado en este sentido, y entonces yo soy seguro que en los siglos del futuro van a considerar él y algunos como profetas que no fueron entendidos en su época, que han puesto las primeras piedras del nuevo camino a una cosa más profunda, y quizás algo que nos va a abrir sobre el inevitable momento donde vamos a descubrir otras formas de vida extraterrestre, porque es totalmente imposible matemáticamente y físicamente que somos los únicos frente a una infinidad, casi infinidad de posibilidades de planetas que podría tener vida como la nuestra. Entonces, todo esto que parece eso muy esotérico y muy mágico, y solo es científico, es decir, que cualquier matemático dice que la posibilidad que somos los únicos es cero.
en la posibilidad que hay otras civilizaciones a niveles diferentes, quizá aquí no se sabe. También en el tiempo, porque hay que pensar que son miles de millones de años el desarrollo de nuestro universo. Quizás hay muchos más en el universo, pero lo que sabemos. Entonces puede ser que otras civilizaciones se han desarrollado mucho más que nosotros, pero hace 1.000 millones de años atrás, o 1.000 millones de años en un futuro. Entonces quizás no, pero incluso esto a nivel matemático es imposible. Seguramente en el mismo tiempo que nosotros habrá otros lugares. Y el John Lilly tiene muchos textos escritos sobre el tema, y como he dicho, él creó el proyecto para escuchar las civilizaciones exteriores. Se ha dedicado a los delfines con la idea que la mayoría de los planetas son líquidos, es decir, una mixta como nosotros entre tierra y agua. Entonces, si la Tierra es 2/3 océano de nuestro planeta, entonces los delfines son mucho más en su elemento que nosotros, mamíferos que caminamos sobre la Tierra. Ellos es el elemento que cuando se ve desde lejos la planeta, es azul la planeta, se ve océanos, y la Tierra, las manchas de tierra son, no predomina. Y entonces, esta idea de cómo uno se comunica en un espacio líquido, qué tipo de percepción tiene de su realidad a su alrededor, y el hecho que los delfines crean redes de sentimientos, de sensaciones, no solo sonidos, pero vibraciones, comunicándose de esta manera, haciendo que quizás un delfín a 20 kilómetros sabe lo que está pensando un delfín, no porque puede hablar de la Tierra, pero hay vibraciones, hay otras maneras de comunicar. Entonces, él, extrapolando, pensando si había otras civilizaciones, quizás es más bien el modelo de los delfines que es más apropiado para entender cómo se puede desarrollar nuestra sociedad que el nuestro. Y ahí también con Timothy Leary, que son sus últimos libros, él murió unos años más tarde, estamos hablando de gente que nació en el mismo 1915, 1920 por ahí. Timothy Leary, en uno de sus últimos libros, habla de las redes sociales, internet, Twitter, como una manera de desfin, este contacto horizontal que va por allá, más lejos que la palabra, pero el WhatsApp, un grupo de delfines finalmente es una especie de WhatsApp entre ellos, un WhatsApp por las vibraciones del agua, y entonces, en vez de solo hablar de esto o imaginarlo, el tío la ha estudiado. El tío se ha puesto un traje de buceador, ha bajado y ha vivido con ellos durante años, estudiando y mirándolo. Y esto es loable. Y creo mucho más loable que estar en el Vaticano con un traje blanco y dando vueltas de la Tierra en Mercedes y diciendo tonterías de hace 2000 o 3000 años sin haber cambiado una virtud. Creo que es un personaje más interesante el John Lilly, y quizás se está equivocando totalmente y no es así, pero por lo menos se ha puesto el traje de buceador y ha ido a buscar, a investigarlo y a intentar entender lo que pasaba. Y entonces, por todas estas razones, hacemos un grandísimo aplauso y un grito católico a nuestro John C. Lilly. Entonces, la verdad es que hoy, un poco mezclando las dos, porque quiere hacer el homenaje a otro, y pues hablar de cosmología, pero no se puede hablar de John C. Lilly si está directamente en problemas de cosmología. Y entonces, habiendo ya entrado en este dominio, yo como payaso y bufón, lo digo a voz alto y con mucho orgullo, vengo de una larga tradición, mi padre, abuelo, son 6 o 7 generaciones de mi familia que no hemos hecho nada de importante en la vida, haciendo tonterías, haciendo reír a la gente, trabajando en la calle, y la gente que quiere lo puede ver ahora, después de la homilía, de estas imágenes de hace 120 años, donde se ve mi bisabuelo haciendo malabarismo. Entonces no hemos hecho nada de trascendental o que ha cambiado la historia de la humanidad, pero del otro lado, a nivel de reflexión y pensamiento, puedo asegurar que mi padre y mi abuelo y toda mi familia, y mi madre y mi abuela también, de los dos lados,
han pensado muchísimo sobre cuál es la misión de la vida, dónde vamos, cuáles son las cosas importantes. Y a mi padre lo tenía muy claro que la cosa que más importante era producir una risa en alguien y hacer reír, más que lo demás. Incluso si uno tiene hambre, si tú consigues hacerlo reír, y bien, quizás supera incluso el hambre, el hecho de poder reír de algo. Y que el hecho de hacer reír no es fácil. Y hay que ser extremadamente preparado, y uno podría llamar un tecnólogo, es un ingeniero de los sentimientos humanos. Hay ingenieros que hacen puentes, otros ingenieros que crean risas. Pero es la precisión y el trabajo es igual. Por lo menos mi padre lo pensaba de esta manera. Entonces, esta idea de reflexionar sobre la vida y saber qué estamos haciendo y dónde vamos, los payasos y los bufones en general la han siempre tenido. Si uno no hace esto si no ha pensado en esto. Y por eso, nunca, yo creo, los verdaderos bufones nunca han necesitado una religión, lo han producido su mismo. No han necesitado entrar en una cosa organizada, porque su experiencia de vida, sus actuaciones la había hecho que no necesitaba una cosa ya escrita, se lo han pensado por sí mismo. Y de la misma manera, yo nací entonces en una familia que no tenía miedo de enfrentarse directamente a los argumentos más importantes, porque vivimos donde vamos y todo esto. Y si tú lo haces, inmediatamente alguien, un filósofo va a decir: usted no sabe nada, usted no lo ha estudiado, o el cura llega y dice: usted no sabe nada de teología, no puede hablar de estas cosas. Entonces hay siempre alguien que va a venir y te va a dar miedo y decir que tú no tienes el derecho de pensar en estos temas profundos porque no sabes nada. La verdad es que ellos no saben nada tampoco, porque nadie sabe nada sobre el asunto. Entonces yo creo que un payaso, un obrero, un campesino, un pastor o un profesor de filosofía tiene el mismo derecho y la misma inteligencia sobre estos temas desde el momento que quieren plantearse estos problemas. Entonces, habiendo dicho esto, yo no soy un filósofo o no soy teólogo, pero no tengo miedo de enfrentarme con las grandes cosas. Entonces, va en muchas direcciones diferentes. La primera cosa que yo me he dado cuenta, la importancia de medirse al nivel del tiempo. Un biólogo me la ha puesto un poco en el camino. Una mujer que era madre de un amigo mío, que vive todavía, gran bióloga, ha estudiado las moscas drosofilia, que son moscas de la uva, y que tienen una particularidad de haber un ciclo de vida en 24 horas. Es decir, el huevo nace del huevo, sale la lava se transforma en mosca, y en la noche la mosca muere, pero haya hecho huevos que después... Y entonces consiguen estudiar el paso genético de una generación a otra así en días y días y días. Y esta mujer que había pasado toda su vida rodeada en el laboratorio con estas moscas que vivía 24 horas, un día me había dicho, riendo, y yo he dicho: ¿sabes, Leo? Me dice la madre de mi amigo, dice: yo soy inmortal. Esto es una buena noticia. No, y dice: yo no soy inmortal para ti, soy inmortal para mis moscas. Pues que te imaginas, ella tenía ya 60 y pico años cuando ahora tiene 90, pero bueno, me decía esta cosa. 60 años en la mente de una mosca drosophila no entra, es decir, que no puede ni imaginar lo que puede significar vivir 60 años o 80 años. Y entonces, no voy a hacer multiplicar eso, pero son millones de veces la durada de su vida. Es como si nosotros encontramos un extraterrestre que vive 2 millones de años. ¿Qué tipo de relación vamos a poner a hablar? ¿Y de qué cosa vamos a hablar? Y él nos va a ver como muerto. Entonces, ¿por qué incluso amar a alguien o afeccionar con alguien que si muere en 2 minutos para él, como duf? Entonces, esta idea del tiempo, intenta de ponerse por encima. Basta abrir cualquier libro de geografía y ves que las eras de la planeta, 400 millones de años, una era, después se pasa otro, los tiempos geológicos,
mi padre era siempre muy sorprendido de ver en los Alpes, en Italia, en el sur, arriba de todo, hay mi padre que no sabía leer, porque mi padre murió sin saber leer, pero le interesaba todo la vida. Me mostraba piedras con conchas dentro, pero y dice, ¿te imaginas? Esto era la concha, ¿de dónde viene? Viene debajo del mar, y ahora estamos a 3.000 metros, me dice mi padre. Y se imagina el tiempo para levantar así, y los terremotos de lo que ha pasado, y todo esto, cómo ha subido. Y esto incluso, si había conchas, es que el mundo era todavía mucho más antiguo, porque la concha es ya muy desarrollado como... Y entonces, de pensar a un flujo de energía, de vitalidad mucho más encima a nuestras capacidades de entendimiento, solo por el tiempo. No sabemos cómo crece una montaña, es difícil ya saber cómo ha crecido un árbol, por problemas de tiempo. Entonces, si uno intenta de ponerse en otro ritmo de tiempo que el nuestro, de mamífero, no, en mi opinión, te abre un camino a la humildad, porque tú te das cuenta que somos absolutamente nada, y el nacimiento y la muerte pasa a una velocidad tan increíble que incluso 20 generaciones de seres humanos no son nada. Entonces, por ejemplo, hasta los cambios políticos, las revoluciones y todo esto, no se hacen en el día, son 1000 generaciones a lo mejor por un verdadero cambio, de pasar a un mundo de cazadores a un mundo agrícola, o de un mundo agrícola a un mundo de metalurgia. Y entonces estamos ahí intentando saber quién va a ganar las próximas elecciones. ¿Qué nos importa? Lo importante es que ganamos los próximos 50 millones de años, y que el resultado al final y la única manera es de vivir con energía y vitalidad en nuestras propias vidas, y sabiendo que nosotros somos solo un pequeño momento de una larga saga. Entonces vivirlo de puta madre con mucho interés, y dejarlo por el futuro, de ver dónde va a ir todo esto. Otra reflexión, que es quizás más complicado. Más y más que se ve el mundo de las aplicaciones, el mundo de la lógica digital. Tengo mi hijo que se dedica a crear programas digitales de miles y miles y miles de cosas, y entonces la idea es que desde el principio este logaritmo, el mega logaritmo de las cosas, sabe que poniendo la función tiempo, después de media hora, si todo esto funciona, llegará a una conclusión. Y entonces, de ahí empezar a pensar, si fuera todo el universo un enorme logaritmo, donde todo estaba ya entendido y ya previsible. ¿Cómo puede ser previsible? Cualquier programa se prevé, y la mente humana consigue hacer que el programa se desarrolle así. Pero imagina, con este tiempo infinito, de miles de millones de millones de años, una idea que las necesidades matemáticas, físicas, las leyes que hay por debajo, crean una obligación de un desarrollo, una especie de logaritmo general de todo. Y llego hace poco a la idea que si era los logaritmos, seguramente el logaritmo general de todo es tan perfecto que incluye todo. Entonces, si es tan perfecto e incluye todo, ¿por qué hay que demostrarlo? Lo que estoy diciendo es, ¿por qué hay que vivir todo? ¿Por qué hay que materializar las cosas? Si todo matemáticamente es seguramente previsible. Entonces, estoy tocando la creación. Si la creación, en vez de añadir algo, la idea es siempre, ¿cómo se ha creado el mundo? Quizás el pregunto es, ¿por qué se ha creado el mundo? Visto que no era necesario, porque matemáticamente era todo previsto. Entonces, en vez de una creación, a lo mejor algo fue retirado, algo no funcionó. En vez de una creación, a lo mejor es una sustracción. Algo ha pasado que ha obligado al logaritmo de demostrarse. Y estamos ahora en la fase demostrativa. Y entonces, la idea de un chiste, si fuera en esto enorme conjunto de todas las cosas previsibles que no era necesario de desarrollar, un espíritu burlón cambia esta realidad y
introduce un parámetro que no reconoce el sistema matemático o no reconoce el rigor del pensamiento. Y es lo que es el chiste. ¿Qué es un chiste? ¿Por qué reímos a las cosas? Una persona extremadamente racional no va a reír. El chiste puede ser entendido racionalmente y no hacer reír. ¿Por qué nos hace reír? Porque no era previsible. Y entonces, la idea de que en este conjunto extremadamente lógico, que era totalmente controlado y que no era necesario desarrollar, es decir, el principio de los tiempos donde no había nada, ni material, ni tiempo, ni nada, pero un potencial matemático de desarrollarse, algo pasó y ha obligado todo esto a producirse. Y esto algo, a mi opinión, tiene la misma sustancia que los chistes. Somos productos de un enorme chiste. Si esto no es la base del patolicismo, yo no sé. Y además, a veces cuando yo digo estas cosas, me transformo así. Pero si tú ves a un pato de plástico, de goma, mira, esto es totalmente inofensivo, totalmente ridículo, totalmente irracional, pero existe y nos toca profundamente. Y quizás es por conciencia que por encima de toda la racionalidad y toda la lógica y todas las obligaciones y los deberes, hay otra dimensión, que es la dimensión de los chistes, del divertimento en el sentido más profundo de lo que es la derisión, la ironía. Entonces, el mundo como producto irónico o chiste de frente a una obligación total y absoluta moral. Os dejo con esta reflexión y voy a pensarlo también más y con esto también un aplauso. Todo esto para que